Listo. ¿Se ve? Sí, doctor, sí se ve. Perfecto. Se me escucha bien, ¿no? Entonces, en la mañana de hoy vamos a recordar, ¿no?, revisar un poco el tema sobre valvulopatías. El término de la cosa es valvulopatías adquiridas, pero ya van a ver ustedes que no solamente son adquiridas. Un saludo del Hospital Revaldetti para quienes no están rotando por ahí, los que ya están rotando en el hospital, ya recordarán que todo el piso 11A es donde estamos en cirugía de tórax, a continuación está todo es cardiología y trabajamos en conjunto principalmente en lo que es patología cardíaca. Con el piso 12B está neumología y igualmente se trabaja para lo que es cirugía torácica. Y frente a este bloque está el bloque que es de pediatría de la especialidad, ¿no? Bueno, siempre es bueno empezar la clase haciendo un pequeño recordatorio anatómico, ¿no?, de lo que vamos a hablar, que son las válvulas, la patología de las válvulas cardíacas. Recordemos la válvula mitral, la válvula tricúspide, la válvula aórtica y la válvula pulmonar. Entonces, haremos algunas reflexiones de esta lámina, ¿no?, en la cual, como ustedes verán, las 4 válvulas están en el mismo plano horizontal. No es que una válvula esté más arriba, la otra más abajo, ni nada de eso. Por afuera, visto el corazón por afuera, no tenemos una idea precisa de la ubicación de las válvulas. Pero como ven, estas se encuentran en el mismo plano horizontal. Ahora bien, y esto se debe a que existe un tejido fibroso, ¿no es cierto?, el cual sostiene, ¿no?, los velos de las respectivas válvulas y envuelve a estos velos, y este tejido fibroso, ¿no es cierto?, es el que da la arquitectura al corazón, conjuntamente con los respectivos septos interauricular e interventricular, es lo que se denomina la cruz del corazón. Entonces, en etapa embrionaria, cuando se está formando las células del miocardio, todas las células de un músculo, cualquiera que sea el músculo, sobre todo un músculo esquelético, si tiene que tener 2 puntos de apoyo para que pueda cumplir con su trabajo mecánico, ¿correcto? Por ejemplo, el bíceps tiene un punto de apoyo en el hombro, otro en el antebrazo, para poderlo flexionar el antebrazo sobre el brazo. En este caso, las fibras, ¿no?, partiendo de un punto, bajan en forma elíptica, ¿no?, en forma de 8, y así se van sumándose a un punto de inicio y un punto de final en el otro lado, y así progresivamente van formando la anatomía del corazón, y por eso es que el corazón puede cumplir con su función de bomba. El corazón es puro músculo, correcto, en forma sincronizada, tiene su sístole auricular que se relaciona con la diástole ventricular, y así alternativamente, correcto. Si no fuese porque hay 2 puntos de fijación de cada fibra muscular, no podría el músculo, el corazón, cumplir con esa función de bomba. Sería como el estómago, que es también puro músculo, pero músculo liso. No tienen, ¿no es cierto?, 2 puntos de fijación para hacer una contracción que pueda bombear. Tendría unos movimientos, como si fuese un movimiento peristáltico, ¿correcto? También el corazón tiene sístole y diástole, gracias a que es a esta anatomía que les explico, ¿no? Lo otro que hay que reflexionar es la cercanía que hay entre todas las válvulas, ¿no?, la proximidad que hay entre una y otra válvula, sobre todo en este triángulo, entre la mitral, la aorta y la tricúspide. Entonces, cada vez que nosotros hacemos una cirugía como la que les voy a mostrar, definitivamente tenemos que tener cuidado de que
nuestro corte, nuestros puntos, no comprometan muy en profundidad a los dedos de las válvulas vecinas. Por ejemplo, acá una de las válvulas que más frecuentemente trabajamos es la válvula mitral. Si nosotros recortamos este velo y queremos poner un punto en el anillo para sostener la prótesis, o si estamos haciendo una plastía, qué sé yo, así uno de nuestros puntos, por quererle dar más seguridad, lo hacemos muy profundo, podríamos comprometer en profundidad el velo de la válvula tricúspide, y obviamente estaríamos cambiando una patología por otra, le estaríamos dejando una insuficiencia tricuspidia a este paciente. Y lo mismo sucedería con la válvula aórtica, un punto muy profundo en esta zona, en la parte anterior del anillo de la válvula mitral, podría comprometer la válvula aórtica y obviamente dejaríamos una insuficiencia valvular aórtica que podría comprometer la vida del paciente en el momento que está saliendo de la circulación extracorpórea, ¿no es cierto?, que está retomando su latido. Ese ventrículo izquierdo se va a ver súbitamente ahogado por el volumen de sangre que sale hacia la aorta durante la sístole ventricular y se regresaría por insuficiencia valvular, ¿correcto? Pero hay otro punto un poco más grave, incluso, sería acá en el velo mural, en el cual, si nosotros colocamos un punto muy profundo, vamos a comprometer esto que estoy señalando aquí, que no es otra cosa sino la arteria circunfleja, rama de la coronaria izquierda, que luego de salir de la aorta, este tronco de la coronaria izquierda se divide en la descendente anterior y la circunfleja, que se ubica en el surco o canal aurículo-ventricular. Entonces, un punto muy en profundidad dejaría estrangulada esta circunfleja y obviamente durante toda la parada cardíaca a la que llevamos el corazón para poderlo operar, no nos vamos a dar cuenta de que este corazón no está perfundiendo en su cara látero-posterior, y terminada la cirugía, ese corazón no va a latir y el paciente va a morir porque definitivamente se ha producido un tremendo infarto, ¿no es cierto?, de toda la cara látero-posterior del ventrículo izquierdo. Como ven, son pequeños detalles, pero que hay que tener en cuenta desde el punto de vista quirúrgico. Aquí las mismas válvulas, pero ya en otro momento. En la primera lámina es el momento de la diástole ventricular, en la cual las válvulas auriculoventriculares están abiertas, permitiendo el libre paso de la sangre de las aurículas a los ventrículos. Y obviamente las válvulas aórtica y pulmonar están cerradas. Aquí es la sístole ventricular, en la cual válvula mitral y tricúspide están cerradas para evitar que la sangre se regrese a las aurículas y toda la sangre empuje y abre y pasa hacia la aorta y arteria pulmonar respectivamente, ¿correcto? Este es otro corte del corazón, un corte sagital, en el cual, ¿no es cierto?, se advierte el corazón como un sándwich, y lo que llama la atención, lo que nos motiva a reflexionar es, primero, la diferencia de grosor, de espesor entre la pared libre del ventrículo izquierdo, correcto, con relación a la pared libre del ventrículo derecho, que como ven es una diferencia bastante marcada. Y esto obviamente está en función directa, como se imagina, a las resistencias que enfrenta cada músculo de cada ventrículo. El ventrículo derecho solamente tiene que bombear la sangre a través de la arteria pulmonar hacia los respectivos pulmones para que la sangre se oxigene. Los pulmones normalmente están abrazando prácticamente el corazón, la distancia de recorrido no es tan larga y la cantidad de ramificaciones que hay también no es demasiada. En cambio, el ventrículo izquierdo tiene que bombear la sangre hasta la última célula, por decir así, de la planta de sus pies, ¿no es cierto?, un recorrido sumamente largo y con cientos de ramificaciones,
miles de ramificaciones, y obviamente también contra gravedad hacia la última célula de su cuero cabelludo. Entonces, como comprenderán, las distancias de recorrido y de las ramificaciones generan una resistencia que tiene que ser vencida por la fuerza que le imprime el ventrículo izquierdo. Y obviamente todo músculo enfrentado a una resistencia mayor se hipertrofia. Y por eso es que el ventrículo izquierdo tiene este espesor que es más allá de 4 a 5 veces el espesor del ventrículo derecho. Porque como ustedes recuerdan, las presiones que maneja el ventrículo izquierdo es alrededor de 110, 120, 130. En cambio, las del ventrículo derecho no suelen pasar de 20 milímetros de mercurio. ¿Está claro? Lo otro que tenemos que recordar en la anatomía de estos órganos es los velos de la válvula aorta y pulmonar, ¿cierto? Aquí tenemos los velos de la válvula aorta y de la válvula pulmonar, que como ven son denominados nidos de paloma y son válvulas pasivas. Les explico. Cuando se produce la sístole ventricular, es la propia fuerza del ventrículo que empuja la sangre contra los velos de la válvula aórtica que los levanta y los abre, ¿correcto? Y producida la sístole ventricular, la sangre sale con bastante fuerza y la aorta, que es un tubo también con capas musculares, se dilata y luego se contrae, ¿correcto? Por eso que sentimos el pulso radial. Se dilata por la fuerza que trae de la sístole ventricular y luego se contrae. Al contraerse, parte de la sangre que estaba yendo hacia adelante, parte se regresa. Y esa misma sangre choca contra los bordes de la válvula aórtica y pulmonar, ¿no? Respectivamente, y la cierra. Por eso que se denominan válvulas pasivas, porque es la misma sangre que las abre y la misma sangre las cierra, ¿correcto? No hay músculos, no hay cuerdas tendinas, no hay nada ahí que las abre y las cierra. Estas válvulas se abren por el empuje de la sangre e igualmente se cierran por el mismo empuje de sangre. ¿Está claro? En cambio, los velos de la válvula mitral y tricúspide, fuera de los velos, tienen las cuerdas tendíneas y estas están ancladas a los respectivos músculos papilares. Y como estas cuerdas están entrecruzadas, a la hora que los ventrículos se están llenando durante la diástole ventricular y la sangre pasa libremente de las aurículas a los ventrículos, se llena, y cuando ya está prácticamente por llenarse, se produce una contracción isovolumétrica de los músculos papilares, ¿no es cierto? Se contrae, y esa fuerza de tensión de estos músculos al contraerse tiemblan las cuerdas tendíneas como si fuesen las cuerdas de un paraguas, se levanta la válvula, ¿correcto? Y ahí queda templada, ya cerrada la válvula. Entonces, cuando se produce en cuestión de milésimas de segundos la sístole propiamente dicha, ya encuentra la válvula mitral y tricúspide cerradas y no tiene otro camino que salir por las respectivas aorta y pulmonar, ¿correcto? Entonces, por eso se denomina que estas válvulas son aparatos valvulares. Se abren por la relajación de los músculos papilares y se cierran por la contracción del músculo durante el proceso de sístole, ¿correcto? Entonces, habiendo recordado estos pequeños detalles, ahora sí entramos de lleno al tema. Valvulopatías, ¿correcto? Entonces, por definición, la valvulopatía es todo defecto que altere el funcionamiento de una válvula cardíaca, ¿no? Tiene mayor definición. Y las causas sí pueden ser diferentes, o sea, no todas son de origen activo. Tenemos válvulas, ¿no es cierto?, valvulopatías causadas por
una patología congénita, o sea que el niño nace con un defecto de fábrica en la válvula y adquiridas, o sea, estas válvulas, esta valvulopatía congénita, la más frecuente de las valvulopatías congénitas, solo de la válvula, es la estenosis de válvula aórtica. No necesariamente toda valvulopatía congénita de este tipo, o sea, de estenosis valvular aórtica, lleva la necesidad de una cirugía, mucho menos. O sea, un buen porcentaje de la población, casi un 25-30% se calcula, nacen con válvulas bicúspides, ¿correcto? Sin embargo, desarrollan una vida normal. Ya siendo mayores pueden desarrollar una manifestación digamos, por deformación de la válvula, ¿verdad? Entonces, la valvulopatía congénita más frecuente es la válvula aórtica. No digo que sea la valvulopatía, digamos la cardiopatía congénita más frecuente. Toda la válvula, las alteraciones de la válvula, la más frecuente es la estenosis de la válvula aórtica. Ahora bien, ya en etapa mayor, o sea, de niño para adelante, podemos nosotros, ¿no?, hacer una valvulopatía, pero ya en forma adquirida, que se denomina. Esta forma adquirida, generalmente, todavía en nuestro país sigue siendo importante en la causa reumática, la fiebre reumática. Pero como ustedes recuerdan, los niños en la infancia suelen hacer infecciones respiratorias altas, más del 80% de las veces, como lo van a ver cuando vean el capítulo de pediatría. Casi todas son virales, pero hay algunas que se complican con infecciones bacterianas. Dentro de ellas, el estafilococo aureus hemolítico produce estas infecciones respiratorias altas, ¿no?, como son la laringitis, bronquitis, traqueitis, amigdalitis, etcétera, etcétera. Entonces, producida la infección, el organismo de todas las personas genera la reacción, digamos, para protección y la formación de anticuerpos contra estos gérmenes. Y por razones no muy claras, estos anticuerpos, como parecería que se confunden, ¿no?, con los gérmenes y en forma equivocada, errónea, atacan al corazón como si fuese un contaminante. O sea, por decirlo así, como para que entiendan, el código de barras, por decirlo así, de las células de miocardio sería similar a las de estos gérmenes, y obviamente lo atacan al corazón. El primer ataque del corazón se denomina fiebre reumática. Y como su nombre lo dice, seguramente lo han revisado en su capítulo de cardiología, produce pues malestar, fiebre, puede aparecer cardiomegalia, aparecen soplos, el niño se siente muy mal, tiene que ser llevado al hospital, etcétera, etcétera. Pero también puede pasar como una infección banal, común y corriente, ¿no?, de las que presenta de vez en cuando, y pasa desapercibida. Pero a partir de ese momento, ¿no es cierto?, en forma constante, continua, minuto a minuto, diario, los anticuerpos cada vez que pasan por el corazón lo atacan. Son como alfileres que lo van atacando. Entonces, estas válvulas, que son las que están más en contacto con el roce de la sangre, definitivamente son las que más se enferman. Válvula mitral, válvula aórtica, válvula bicúspide. Y con el correr de los años, la válvula o se edematiza, se engresa, se pega, se acartona, llevándola a una estenosis, o sea, la válvula ya no se abre adecuadamente, o la lleva a una insuficiencia cuando el anillo se dilata, los velos se adelgazan, entonces ya no coartan bien, es la insuficiencia. Entonces, este cambio ocurre no de un día para otro, sino en cuestión de años.
10, 15, 20 años, 25 años, dependiendo de la válvula, ¿no? Y dependiendo de la respuesta a este ataque de resentimiento. Entonces, eso es lo que nosotros vemos en el departamento, los pacientes que ya llegan con la complicación. Ahí no hay ningún germen en la válvula, no es que haya signos de la infección, sino lo que vemos es lo que en el transcurso de años se ha ido deformando por ese ataque inflamatorio y luego cicatrización de la válvula. ¿Está claro? La otra causa que se da en la Edad Media, ¿no?, es las infecciones propiamente de la válvula, en las cuales se produce una endocarditis. Así se denomina la infección de la válvula, sea válvula mitral o aórtica, que son las más frecuentes. Ahí sí es un germen que por vía hematógena ha llegado y ha anidado, se ha impregnado, se ha pegado a la válvula, ¿no es cierto?, y la deteriora. Se produce una infección de la válvula, generalmente la debilita, generalmente se empieza a desintegrar, ¿no?, a romper, se forman granulomas. Entonces es la endocarditis, que así se denomina, ¿no? Y pueden ser de origen viral, micótico, bacteriano, etc. Cualquier germen puede llegar por vía hematógena a la válvula y producir la endocarditis. ¿Está claro? Generalmente lleva a una insuficiencia de la válvula, porque la deteriora, ¿no?, y ya no funciona bien esa válvula. Y finalmente, la otra causa, ¿no?, que se da en el transcurso de los años, ya por vejez, es la causa degenerativa, en la cual, como toda máquina, ¿no?, como producto de la vejez, las válvulas también ya no funcionan adecuadamente. Entonces, la valvulopatía de origen adquirida, de origen reumático más frecuente, sigue siendo la estenosis de la válvula mitral. ¿Claro? Con respecto a endocarditis, lo más frecuente es encontrar endocarditis en función de la válvula aórtica y de cerca seguido, y a veces van junto con endocarditis en la válvula mitral, pero la más frecuente es la válvula aórtica y generalmente insuficiencia de la válvula. Y en degenerativa, la causa más frecuente es la valvulopatía más frecuente es la estenosis de la válvula aórtica, ¿correcto? Entonces, si les preguntan cuál es la valvulopatía que actualmente más se opera, es la estenosis aórtica de tipo degenerativa, porque cada vez las personas viven más años y por lo tanto da tiempo a que se forme esta valvulopatía degenerativa, que antes no veíamos tanto porque la expectativa de vida de las personas no pasaba de los 65 años y la más frecuente era ver estenosis mitral de origen reumático. ¿Está claro? Entonces, ¿cuál es la valvulopatía más frecuente de origen reumático? La estenosis mitral. La valvulopatía más frecuente actualmente, que se da en toda parte del mundo, la estenosis aórtica. La congénita, la única valvulopatía congénita frecuente es la estenosis aórtica, ¿correcto? Ahora bien, a esto es lo que nos referíamos, ¿no?, respecto a la incidencia. La más frecuente actualmente en todos los países es la estenosis aórtica, pero como le digo, de origen degenerativo, por vejez. Sigue en segundo lugar la estenosis mitral, pero esta sí ya es de origen por fiebre reumática. Y después ya vienen las respectivas insuficiencia mitral y insuficiencia aórtica, ¿correcto? Entonces, siendo la valvulopatía más frecuente la estenosis mitral, simplemente recordaremos un poquito la fisiopatología para que recuerden cómo se presentan los pacientes y por qué tenemos que operar, ¿correcto?
tenemos, ¿no?, que la válvula mitral, cuando se va cerrando por acción de la fibra reumática o la inflamación crónica a lo largo de los años, se va cerrando, endureciendo, acartonando, esta válvula va a generar como un embudo en esta zona y obviamente va a generar que las paredes de la aurícula izquierda se hipertrofien para vencer la resistencia que le hace el paso de la sangre por el orificio de la válvula mitral. Entonces, la aurícula se va a engrosar sus paredes, después se va a dilatar, ¿no?, producto de que ya no da para más, y obviamente esto genera una gran presión intraauricular, aumenta la presión, y esto genera una resistencia al paso de la sangre de los pulmones hacia la aurícula a través de las venas pulmonares. Entonces se va a producir una congestión crónica, lenta, insidiosa de los pulmones, y ahí va a aparecer el primer síntoma, el principal síntoma de esta enfermedad. ¿Cuál es? El síncope. ¿Correcto? Entonces, esta congestión de los vasos intersticiales, del intersticio y de los propios alvéolos con trasudado, que es la misma congestión de la sangre, va a generar que en cierto momento la persona también tosa y pueda tener hemoptisis, ¿correcto? O sea, rasgos de sangre que salen con el expulso. Por lo tanto, por eso se dice que la estenosis de la válvula mitral es una enfermedad disneizante, es una enfermedad hemoptizante, ¿correcto? Ahora bien, definitivamente, conforme se congestionan los pulmones desde las bases hacia arriba, los síntomas van a ser más floridos, ¿no es cierto? Empieza por una disnea a grandes esfuerzos, después a moderados, a pequeños esfuerzos, se presentan los signos de ortopnea, disnea paroxística nocturna, etcétera, etcétera. Y obviamente, ¿no?, el problema es quién empuja la sangre para que siga avanzando hacia adelante. No es la arteria pulmonar, que es solamente un conducto, un tubo, sino el que tiene la capacidad es el ventrículo derecho. Entonces, este ventrículo derecho tiene que hacer más fuerza, ¿correcto?, para vencer la resistencia y va a haber mayor congestión de sangre porque no avanza tan rápidamente y por lo tanto, en forma retrógrada, va a generar cierto grado de insuficiencia tricuspidia, ¿no?, lo que lleva a que pasivamente la aurícula derecha igualmente se dilate, ¿correcto? Al dilatarse la aurícula derecha por congestión de sangre, va a producir hacia arriba, hacia la cava superior y hacia las venas yugulares, el signo de incurvitación yugular. Hacia abajo va a producir hepatomegalia por congestión del hígado. Esto altera no solamente el tamaño del hígado, sino también sus funciones, altera la producción de las proteínas, va a haber hipoproteinemia, hipolupinemia, problemas en los lípidos, etc. Esta hipoproteinemia, esta hipolupinemia va a generar que se produzca edemas, que en el abdomen se va a manifestar por ascitis, en los miembros inferiores se manifiesta por edema de miembros inferiores, y como ven, lo que empezó en la válvula mitral ya dio la vuelta, ¿correcto? Obviamente en la radiografía vamos a tener no solamente la congestión pulmonar, ¿no?, que va desde las bases hacia arriba, sino también la gran cardiomegalia, que si la vemos, esta cardiomegalia, en forma con malicia, como se dice, ¿no?, vemos que aquí hay una tremenda pelota, ¿no?, dada por la superposición de ambas aurículas, ¿no?, la aurícula izquierda y la aurícula derecha crecida, que conforman esta gran pelota. Los ventrículos prácticamente no tienen mucha alteración, se ven como un apéndice de esta gran pelota, y lo que sí llama la atención es el botón de la arteria pulmonar, que está aumentado. Normalmente en una radiografía la silueta cardíaca debería verse de esta forma, ¿correcto? Esta parte hundida. Sin embargo, acá está
el botón de la arteria pulmonar producto de la gran intervención pulmonar. Entonces, y obviamente al haber aurículas tan crecidas, van a empezar a haber focos ectópicos, va a haber cambios en el ritmo de la aurícula que van a terminar, ¿no?, llevándolo a un bigeminismo, un flúter y finalmente a una fibrilación auricular. Correcto. Al haber la fibrilación auricular ya no hay la sístole auricular propiamente dicha y el paciente siente que su síntoma se magnifica. Correcto. Obviamente que al apuntar al paciente del corazón vamos a escuchar el soplo continuo durante la diástole ventricular y este soplo se irradia hacia la punta del corazón. Donde la puntación tiene que ser en el costado, a nivel de la línea axilar anterior o media, a nivel del cuarto o quinto espacio intercostal, ¿correcto? Vean ustedes las diferentes formas, ¿no es cierto?, como hay una alta incidencia en países en vías de desarrollo porque todavía persiste ¿cómo se llama?, el origen reumático de esta enfermedad, ¿no? En los países desarrollados se ve también valvulopatía mitral, pero por lo general son de otro origen, no por fiebre reumática, ¿no? Y entonces, en el tiempo las comisuras producto de la fiebre reumática se van cerrando, llevando pues a que esta válvula cada vez esté más cerrada y clínicamente cuando disminuye el área del orificio de la válvula a menos de 1,5 centímetros ya es sintomático, ¿no? Sumamente sintomático. Entonces, en la primera lámina olvidé mencionarle el hecho de que al haber fibrilación auricular, ¿no?, y que la sangre está más tiempo dando vueltas a aquel auricular, va a generar la formación de esto que son trombos, y estos trombos en cualquier momento pueden migrar a cualquier parte de nuestra anatomía como émbolos y producir los respectivos infartos, ¿no? Infarto cerebral, al propio miocardio, infarto mesentérico, hacia miembros inferiores, tema de seminario, ¿no?, la isquemia aguda de miembros inferiores, a los riñones, etcétera, etcétera. Cualquier órgano puede ser víctima de un émbolo que parte del corazón y produce un infarto. Entonces, resumiendo, la estenosis mitral, su etiología más común, una enfermedad reumática. ¿Cuándo se debe de operar? ¿No es cierto? Cuando ya hemodinámicamente hay, ¿no?, signos y síntomas propios de la congestión pulmonar y no hay tolerancia al ejercicio, o sea, hay disnea a moderados, a pequeños esfuerzos, ¿está claro? Cuando se comprueba la presencia de émbolos sistémicos o de crisis paroxísticas de fibrilación o flúter auricular y se comprueba que la persona tiene un trombo en la aurícula, definitivamente ya tiene indicación clínica. Más aún, actualmente, así no tenga ningún trombo en la aurícula, si tiene estenosis, ¿no?, de la válvula, diagnosticada ecocardiográficamente y hay estos paroxismos de fibrilación de flúter auricular demostrados, tiene indicación quirúrgica. Más aún, ecográficamente, cuando la reducción del orificio valvular es igual o menor a 1,5, ya debería pensarse en la indicación quirúrgica como tratamiento, ¿correcto? Entonces, como les digo, resumiendo siempre, de acuerdo al grado funcional, si el paciente está en disnea a medianos esfuerzos o a pequeños esfuerzos, tiene ortopnea, tiene paroxismo nocturno, aunque no tenga un orificio valvular tan reducido, ya tendría indicación clínica. Si ecográficamente es de menos de 1,5, tiene indicación clínica.
Y si hay un trombo en la aurícula, así no tenga todavía, ¿no?, signos de demasiado compromiso hemodinámico, o sea que todavía tenga disnea, por decirlo así, a moderados, a grandes esfuerzos, si hay un trombo en la aurícula, ya tiene indicación. Y el tratamiento quirúrgico, solamente como un adelanto, ¿no?, de lo que vamos a ver luego, si es, como ya lo repito, estenosis mitral severa o moderada, con un anillo, con un orificio pequeño y es sintomática, debe de operarse. Cuando un paciente se le detecta la estenosis mitral en etapas de su inicio, se le controla ecográficamente, se le puede indicar, antes de que llegue a una necesidad de reemplazo valvular, se le puede indicar lo que se denomina la comisurotomía, o sea, la valvuloplastía percutánea, en la cual, a través de la vena yugular, de la vena subclavia o de la vena femoral, se introduce un catéter que llega a la aurícula derecha, atraviesa hacia la aurícula izquierda a través del septo, o sea, perforamos el septo auricular y por ahí llegamos a la válvula mitral. Ingresamos al orificio y con un catéter balón se abre la válvula. Esa es la valvuloplastía, la comisurotomía percutánea. Obviamente que la válvula no debe estar tan enferma, tiene que tener un aparato valvular todavía conservado, no tener calcificaciones. Entonces, como ven, no debe haber calcificación, no debe haber insuficiencia de la válvula, o sea, a veces se hace doble lesión, estenosis más insuficiencia, y obviamente no deben haber trombos. Entonces, a esos pacientes que a veces se les diagnostica la presencia de un pequeño soplo, se le hace la ecografía y se comprueba que tiene una estenosis mitral incipiente, ¿no es cierto?, leve, se le puede controlar cada 6 meses y al primer cambio, presencia de arritmias o presencia de sintomatología, se le puede, ¿no?, hacer esta comisurotomía. Si no, ya tiene que ir al tratamiento, ¿no?, quirúrgico de reemplazo de la válvula o de plastía valvular. Eso lo vamos a ver luego. La insuficiencia mitral es una patología un poco más tolerada cuando es crónica, pero cuando es aguda, es ahí, ¿no?, una insuficiencia aguda genera una gran congestión pulmonar y es, como su nombre lo dice, requiere un tratamiento, un manejo agudo, ¿verdad? Entonces, la insuficiencia mitral puede ser, dependiendo de su presentación, si es aguda o crónica, el tratamiento varía completamente. Una paciente con insuficiencia mitral que en el transcurso de los años, poco a poco se va formando, es una patología bien tolerada, tarda muchos más años en presentarse la disnea por congestión, porque la aurícula se dilata, pero no hay resistencia, no hay tanta resistencia para la sangre. La sangre pasa libremente de la aurícula al ventrículo. Lo que pasa que en gran parte de esa sangre, cuando se produce la sístole ventricular, se regresa a la aurícula y eso es lo que en forma pasiva lleva a la congestión de los pulmones. Pero cuando esto sucede en forma aguda por ruptura de una cuerda, postinfarto, por ejemplo, se rompe una cuerda tendínea y ese velo se vuelve como un fleco y queda insuficiente, el paciente está en riesgo de muerte por congestión súbita, tanto de la aurícula como de los pulmones, sobre todo, ¿no es cierto? Entonces es una insuficiencia cardíaca, insuficiencia respiratoria, disnea, etc., shock cardiogénico. Entonces, aquí, como les digo, la cosa es crónica. Lo que vemos es la cardiomegalia, ¿no es cierto?, producto de la crecimiento pasivo de las aurículas, sobre todo. La aurícula izquierda crece, pero no es que se engrese, y los síntomas son, como les digo, mejor tolerados, ¿no?, se presentan más tardíamente,
y a veces es un hallazgo diagnóstico, porque la persona se siente definitivamente bien, pasa por un chequeo médico, le toman una radiografía y viene esta forma de corazón crecido, esta cardiomegania, y obviamente ya se pone en marcha todos los métodos diagnósticos para descartar esta valvulopatía. Correcto. Entonces, como ven, la insuficiencia mitral, el 30% de los casos se da en ancianos justamente ya por deterioro de la válvula, las cuerdas femeninas se elongan, etcétera, etcétera, ¿no? Y son causas degenerativas. Otras causas de insuficiencia mitral, pero ya aguda o subaguda, son la endocarditis infecciosa, que incluso es más frecuente que la causa reumática de la insuficiencia. Se da insuficiencia mitral, también reumática, pero son más raras, como también la causa congénita y algunas enfermedades genéticas como el síndrome de Marfan, etc. Ahí tenemos algunas fotos de las válvulas. Esta es una válvula que, por ejemplo, no está en insuficiencia mitral severa, pero más se cataloga como una doble lesión, porque esta válvula ha estado probablemente yendo hacia la estenosis y en un punto se ha fracturado, se ha roto y ha dejado este tremendo hueco. Entonces, una doble lesión a predominio de insuficiencia en este caso. Estenosis aórtica sigue siendo la valvulopatía más frecuente en ancianos, como ya les vengo diciendo, ¿no? Y obviamente es producto de que la edad de las personas cada vez aumenta más su expectativa de vida. Y aquí hay, por el cierre, ¿no?, de las válvulas, hay una resistencia al paso de la sangre libre del ventrículo izquierdo hacia la aorta, ¿correcto? Y esto, ¿no?, obviamente va a llevar a que los síntomas por los cuales se presentan los pacientes es consecuencia de que no pasa suficiente cantidad de sangre a través del orificio. Como ustedes comprenderán, al tener que hacer el ventrículo izquierdo tanta fuerza para vencer esta resistencia, este ventrículo se va hipertrofiando, se engruesan las paredes, y obviamente en ciertas circunstancias, cuando la persona hace un esfuerzo, pequeño esfuerzo, moderado esfuerzo, el corazón tiene que latir más fuerte, más rápido, necesita más sangre que le debe de llegar a través de las coronarias, pero como ya no puede pasar más sangre a través de la estenosis aórtica, así no tenga enfermedad coronaria obstructiva crónica aterosclerótica, así sus coronarias estén sanas, se ven insuficientes para tremenda masa muscular y por lo tanto se va a manifestar con la clásica angina, dolor al pecho, consecuencia de ese desbalance. Necesita más sangre ese músculo porque está latiendo más fuerte y más rápido, pero no le llega más sangre y obviamente se produce el dolor, ¿verdad? Entonces, la angina pectoris, ¿no?, que simula a una enfermedad coronaria, a pesar de que no tenga aterosclerosis, es el síntoma, uno de los síntomas primeros de la estenosis aórtica. El otro síntoma se va a producir a nivel de la circulación cerebral, en la cual el cerebro es un órgano que no tolera los cambios bruscos, los desbalances de flujo de presión de sangre intracerebral. Entonces, este cerebro, ¿no es cierto?, en estas circunstancias, si una persona está echada y súbitamente se pone de pie, o se le cayó algo, se agacha a recoger bruscamente este artículo que se le cayó y después se pone de pie bruscamente, en esa circunstancia normalmente el corazón debe de hacer una presión extra fuerte, más fuerte, para mantener un flujo constante intracerebral. Pero en el caso de los pacientes con estenosis aórtica, ya este ventrículo está dando su máximo de presión y obviamente ya no tiene arresto, reserva para, ¿no es cierto?, hacer un latido más fuerte.
ya no le pidas más, como se dice, ¿no? Y en fracción de centésimas, milésimas de segundos, ¿no es cierto?, el cerebro hay ese bajón de sangre, ¿no? Y como si desenchufaran a la persona se cae como si fuese un desmayo, se cae, pero ya caído, inmediatamente se igualan las presiones y nuevamente recuperan. Es como cuando uno desenchufa y enchufa un equipo electrónico, ¿no? Entonces es lo mismo. Esto es lo que se denomina con el nombre de síncope, que no es un desmayo, porque normalmente en los desmayos hay un aura que nos hace sentir que ya estamos a punto de tener un desmayo. Aquí no, aquí la cosa es súbita, ¿no? La persona se pone de pie, está echada y bruscamente se pone de pie y se cae. Ya caído, se levanta inmediatamente, pero ya se cayó. Eso es el 5. Y como vemos, ¿no es cierto?, tardíamente, ante tanta resistencia en la válvula aórtica, va a haber una congestión, una resistencia pasiva al paso de la sangre de la aurícula hacia el ventrículo, y tardíamente se va a congestionar los pulmones, ¿correcto? Entonces, la triada clásica clínica es la angina, el síncope y la arritmia, ¿correcto? Vean las diferentes formas de estenosis de la válvula aórtica, ¿no?, reumática, calcificada, que se dan los viejos, etc., ¿no? Estas son congénitas, las bicúspides, etc. Entonces, resumiendo, la valvulopatía aórtica más frecuente, su causa más frecuente es de origen reumática, ¿no es cierto? Sigue siendo actualmente es la valvulopatía de presentación más frecuente que más operamos, ¿no? Que requiere siempre un recambio valvular, puesto que son personas mayores, ¿no? Es muy difícil hacer una plastía de una válvula aórtica que está toda calcificada, ¿no? Obviamente que la cirugía en esta persona de edad mayor es más compleja, más riesgosa, porque a esta edad pues, las personas no solamente tienen estenosis aórtica, sino pueden venir asociados con otras patologías, ¿no? Hipertensión, diabetes, etcétera, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, etcétera, etcétera. Entonces, la etiología congénita de la válvula, como le digo, mayormente es porque es una válvula bicúspide. Entonces, cuando esta válvula bicúspide tiene un orificio bueno, no genera mayores problemas y la persona puede, ¿no?, desarrollarse, crecer, llegar a anciano, ¿no? Pero ya siendo mayor, por lo general, a partir de los 40, 50 años, esta válvula bicúspide se endurece un poco, ya puede empezar a presentar signos propios de la estenosis. Y adquirida, generalmente es degenerativa, ¿no? En segundo o tercero debe estar la causa reumática. Entonces, la estenosis se considera severa cuando ven el área, el orificio es un área de alrededor de 1 centímetro cuadrado, o menos de 0.6 por metro de superficie corporal. Bueno, ya ese es otro detalle, ¿no? Las diferentes formas como vemos las estenosis valvulares, ¿no? Por lo general, esta es la forma congénita, donde las comisuras están pegadas, dejando un orificio, ¿no? Las reumáticas y calcificaciones degenerativas terminan así. Generalmente los que tienen de los bicúspides terminan con calcificación de la válvula, ¿no es cierto? Entonces, son las diferentes formas de presentación de la estenosis. La insuficiencia, bueno, es una patología muy bien tolerada por años y obviamente va a llevar al crecimiento un poco redondez del ventrículo izquierdo, ¿correcto? Entonces, y generalmente
son hallazgos diagnósticos que la persona, ¿no?, de edad mayor lo oculten, encuentran la presencia de un soplo, ¿no?, a nivel soplo diastólico, a nivel del foco aórtico, o que se toma una radiografía y ven esta forma redondeada, o que se tomó un electro, ¿no?, y ven que hay complejos grandes, ¿no?, por la congestión ventricular. Entonces, generalmente son hallazgos. Los síntomas son muy leves y muy pocos, ¿no? Ya cuando está demasiado grande el corazón, le lleva a cierto grado de arritmia. Las diferentes formas de presentación de la insuficiencia, y bueno, hasta aquí hemos revisado todo lo que es la fisiopatología, y obviamente estas patologías no valvulares, desde el siglo XVIII, sobre todo el siglo XIX, inicio del siglo XX, ya se conocía grandemente su fisiopatología, su etcétera, pero no había forma como operar a los pacientes hasta que algún cirujano, ¿no es cierto?, se le ocurrió la brillante idea de por toracotomía izquierda, que ya el tórax lo habrían bastante fácil, ¿no?, en esa época, ¿no?, inicio del siglo XX, o sea, en los años 1900 para adelante, por toracotomía izquierda, abordaron a una paciente que me imagino yo que debe estar en clase funcional, pues, ¿no?, de clase funcional 4, prácticamente premortem, como se dice, con la congestión, ¿no?, ascitis, hipoproteinemia, y claro, a esa paciente, como último recurso, deben haber intentado pues hacerle esta cirugía en la cual hacían por la toracotomía posterolateral izquierda, de ahí bajaban el pulmón, veían la cara lateral del corazón, hacían una pericardiectomía longitudinal y abordaban la cara lateral del corazón. A través de la orejuela izquierda, en la base se hacía una jareta y luego se corta la cresta de la orejuela, de la aurícula izquierda, y se deja salir sangre. Si hay algún trombo, debe salir por ahí, ¿no?, y luego se introduce el dedo, ¿correcto? Entonces, con el dedo se procede a hacer la apertura de la válvula cerrada, ¿no? Entonces, hacer una comisudotomía digital transauricular, ¿no es cierto?, de la válvula mitral. Esta cirugía, que parece ahora, pues, no, una cosa, como se dice, ¿no?, un poco rudimentaria, por decirlo así, ¿no? Esta cirugía en ese momento revolucionó, pues, ¿no?, la cirugía cardíaca, porque por primera vez se podía corregir, ¿no?, una valvulopatía mitral, porque reumática, solamente introducción del dedo para abrir la válvula, o sea, la estenosis la abría. Si quedaba un poco insuficiente, ya que no importa, pero la válvula estaba abierta y obviamente esa paciente iba a descongestionar, pues, ¿no?, sus pulmones. De clase funcional 4 pasó a 3, a 2, la paciente se reincorporó a parte de sus actividades y mejoró. Entonces, esta técnica operatoria se popularizó, ¿no?, en todo el mundo, ¿ya? Y de ahí ya se fueron diseñando otros, digamos, insumos, ¿no?, otros equipos como para mejorar esta técnica, ¿no? Entre ellos el anillo de Dogliotti, que era ponerse un anillo de Dogliotti que tenía unos serruchitos, como se dice, como aletas de pescado a los costados. Entonces uno se lo amarraba en el dedo, se lo calzaba en el dedo y se lo amarraba en la muñeca, introducía el dedo con el anillo y ese anillo cortaba las comisiones, porque hay comisiones que son bien duras, bien cálcicas, ¿no? Después ya vino en el Instituto Karolinska en Bélgica, en Suecia, el doctor Ernst Tapp, ¿no?, TUBB, ¿no?, diseñó este aparato que, como ven,
se introduce por la punta del ventrículo izquierdo, siempre guiado por el dedo, y una vez que atraviesa el orificio, apretamos estas manivela y se va a producir la apertura de estas ramas que tienen un filo a los costados y que van a cortar las comisuras. Entonces, ya esta fue una técnica más sofisticada, ¿no? Todo el proceso con el corazón latiendo, etcétera, etcétera, ¿no? Pero son técnicas raras, técnicas que se usaron hasta los años 1990, ¿no es cierto? Pero ya desde la década de los 60 para 70 ya se trabajaba en forma rutinaria con lo que es la cirugía con circulación extracorpórea y parada cardíaca. Entonces, como ven, aquí, ¿no?, en forma esquemática les explicaré cómo parar el corazón, cómo poner a un paciente, poderlo operar del corazón y poderle parar el corazón sin que se muera el paciente, no que se lidera, ¿no? Entonces, toda la sangre que retorna por ambas cavas a la aurícula derecha, nosotros mediante estas cánulas primero, luego estas mangueras las direccionamos a un reservorio donde juntamos la sangre, esta sangre luego la oxigenamos y después mediante un sistema de rodillos, ¿no es cierto?, la restituimos a la circulación a través de una arteria principal que puede ser, como se ve en el esquema, una arteria femoroilíaca o directamente en la aorta, terminando la aorta ascendente frente al tronco brachiocefálico en esta zona. Entonces, con esto conseguimos mantener con vida al paciente para luego pararle el corazón. ¿Está claro? Esta es la máquina de circulación extracorpórea, la válvula de corazón-pulmón. Como ven, estos son los rodillos, los módulos que permiten aspirar la sangre o empujarle sangre hacia adelante, dependiendo. Cada uno funciona de forma independiente y puede girar en un sentido o en el sentido contrario, ¿no es cierto? Este es el reservorio, acá tenemos una aproximación de lo que es el reservorio. Toda la sangre que viene de las cavas se trae por la parte superior, igualmente lo que se aspira, ¿no es cierto?, de la sangre que sale del corazón, no se aspira, y todo va bajando por estos filtros y llega a esta cámara donde se va a producir la oxigenación de la sangre. Este es un oxigenador de membrana, este cubículo ahí, la sangre llega a un lado y en el otro lado de la membrana va a pasar agua con alta concentración de oxígeno y obviamente se va a producir a través de esta membrana que es bien líquida, que no permite la mezcla de líquidos ni de los elementos formes de la sangre, no permite el paso, lo único que permite es que atraviesen los gases. Por ello, entonces, se oxigena la sangre con el oxígeno y el CO2 de la sangre sale hacia el agua. ¿Está claro? Entonces, una vez que ya está oxigenada la sangre en este tubo, este es otro tipo de bomba en la cual la sangre ya oxigenada viene hasta acá y en esta cúpula, ¿no es cierto?, que es como la turbina de un avión, ¿no?, se produce, hay una hélice que gira a razón de 1000, 2000, 3000 revoluciones por minuto y hace que sin tocar la sangre, ¿no es cierto?, sin que haya embolio, sin tocar la sangre, esta sangre salga impulsada de regreso al paciente. ¿Está claro? Entonces, ya con ese sistema nosotros podemos mantener al paciente con vida en circulación extracorpórea. Las mangueras, todo el circuito sanguíneo es un circuito cerrado, ¿no es cierto?, nace del corazón y retorna al corazón. Igualmente las mangueras tienen esos circuitos cerrados que aquí lo cortamos y la llevamos un extremo para lo que es la parte arterial y el otro que sería para la parte venosa. Antes de introducir cualquier cánula, obviamente tenemos que heparinizar al paciente, ¿no es cierto?, con heparina a razón de 3 a 5 miligramos por kilo de peso corporal, y después de ello confeccionamos las jaretas
como le digo, en la aorta ascendente, donde vamos a colocar la cánula arterial, y luego a nivel del, ¿no?, ventrículo derecho, a través de la orejuela en este caso, vamos a introducir esta cánula hacia las cavas, ¿correcto? Aquí ya está puesta la cánula en la aorta, los torniquetes permiten estrangular, ¿no?, a ese tubo para que no escape sangre a través de los bordes. Obviamente hay presión ahí en la aorta, y una vez que ya estamos en circulación extracorpórea, correcto, el corazón sigue recibiendo sangre por las coronarias, porque esta sangre que viene por la cánula arterial hacia la aorta también le va a llevar sangre a todo el corazón por las coronarias, y el corazón va a seguir latiendo. Obviamente que abrir en esas circunstancias, sea la aorta, la aurícula izquierda, qué sé yo, va a estar con sangre, ¿no? Definitivamente va a ser un estorbo, fuera de que no nos deja ver bien, puede salpicar porque el corazón se está moviendo y la cirugía no sería segura. Entonces lo que hacemos es, tenemos que parar el corazón. Entonces, si esta sangre que viene por la cánula, que va por las coronarias, es lo que mantiene al corazón, ¿no?, latiendo, en esta zona colocamos un implante debajo de la ubicación de la cánula. Entonces, si colocamos el plan, ya no le entra sangre al corazón, pero el corazón se va a parar por hipoxia, pero también se va a morir, pues, ¿no? Porque el cambio valvular demora media hora, 40 minutos, ese tiempo, si que reciba sangre, ese corazón va a morir. Entonces lo que hacemos es, de la misma manguera, digamos, de donde está trayendo la sangre arteriolizada, de ahí sacamos una línea y a través de esta aguja, que es una aguja plástica, pero que tiene un mandril metálico, lo clavamos acá debajo de la aorta, y a través de ella le vamos a pasar la solución cardioplégica, que puede ser solución cardioplégica de laboratorio, o puede ser su propia sangre ya oxigenada, enriquecida con potasio. Entonces, estas soluciones con potasio, al entrar a este compartimento que abajo está cerrado por la válvula aórtica y arriba por el clan, no le queda otro camino que ir por las coronarias al corazón, y vamos a producir una parada cardíaca, ¿no es cierto?, por hipercalemia, la cual produce una parada cardíaca al corazón en diástole. ¿Está claro? Entonces ese corazón en diástole está blando, ¿no?, relajado, lo podemos manipular, cortar, etcétera, ¿no es cierto? Aquí es donde ya hemos puesto la aguja, acá arriba está el clan, no se llega a ver en la foto, pero está el clan, está la aguja, y más aún en algunos casos cuando la cirugía va a ser muy larga, o el paciente tiene algunas lesiones en las coronarias, que también vamos a tratar, entonces podemos pasarle una sondita que va a entrar al seno coronariano. Igual como en cualquier parte de nuestro cuerpo, la sangre va por las arterias y retorna por las venas al corazón, y a través de la cava superior y cava inferior regresa a la aurícula derecha, la sangre que sale por las coronarias que irrigan todo el corazón, a su vez forman las venas y retornan a la aurícula derecha, ¿no es cierto?, a través de la vena del seno coronariano, que está al lado de la cava inferior. Entonces, esta sondita nosotros la introducimos en esa vena coronariana, ¿no es cierto?, y a través de ella le pasamos lo que es la solución cardioplégica, pero retrógrada. Entonces, si la cirugía es muy larga, le pasamos un periodo de cardioplejía anterógrada, que va por las coronarias, y luego paramos esta y le mantenemos con una circulación lenta, ¿no es cierto?, a través del seno coronariano, una cardioplejía retrógrada, ¿correcto? Entonces, cualquiera que ve esta pantalla, ¿no es cierto?, dirá: este paciente está muerto. Pero obviamente no hay paciente que esté muerto, ¿no?, o sea, que tiene cero de frecuencia cardíaca,
no hay paciente que esté muerto, pero que tenga una presión arterial media de 53, que tenga una saturación de oxígeno por encima de 91, que tenga una temperatura corporal de 36, etcétera, etcétera. Entonces, este no es un paciente que está muerto, es un paciente que está vivo, pero con el corazón parado, que es la condición ideal para hacerle cualquier cirugía. Cambios valvulares, bypass autocoronario, corrección de una cardiopatía congénita, etcétera, etcétera. ¿Está claro? Entonces, ya teniendo al corazón así, procedemos pues a hacer el trabajo quirúrgico de reparación de la válvula o de reemplazo de la válvula. Si es un paciente valvular mitral, obviamente dentro de las técnicas, primero están lo que es las comisurotomías, o sea, lo que se puede hacer al inicio de la enfermedad con técnica percutánea por catéter balón y que antes se hacía digitalmente, ahora lo hacemos a cielo abierto, ¿no es cierto?, por misión directa, la comisurotomía, ¿no es cierto?, de la estenosis de la válvula mitral, y no necesitamos cambiar la válvula. Ahí estamos testando la válvula y luego hacemos la comisurotomía cortando nada más las comisuras para que se abra la válvula, ¿correcto? Y ya está la válvula abierta, abre bien. Si es una lesión compleja, que tiene insuficiencia, se ha roto la cuerda del límite, en términos generales, el arreglo de la válvula se denomina plastía de la válvula mitral. Podemos poner puntos para unirlas, ponemos anillo para achicarlas. Bueno, igual como existe la plastía cosmetológica, ¿no es cierto? Igual hacemos una plastía para arreglar y que la válvula quede funcional. Obviamente que eso lo hacemos con un control ecocardiográfico transesofágico durante el acto operatorio. Entonces, terminado de hacer nuestro arreglo para ver si es suficiente, lo hacemos latir el corazón y le vamos registrando con esta ecografía transesofágica. Entonces, si ya no hay, como no hay, que la sangre pasa, que se regresa, ni nada por el estilo, quiere decir que ha sido adecuadamente arreglada y ya procedemos al cierre de la válvula. Ahí estamos usando un anillo, etc. Cuando ya no se puede arreglar la válvula, ¿no es cierto?, ni tampoco hacer una comisurotomía a cielo abierto, tenemos que cambiarla. Entonces, el cambio de la válvula, ¿no?, es relativamente sencillo, ya con el corazón parado, abierta la aurícula izquierda, ¿no?, cortamos respetando el anillo de la válvula mitral, cortamos toda la válvula, la traccionamos, cortamos las crestas de los músculos papilares, retiramos esto, luego pasamos los puntos en el anillo, ¿no es cierto?, siempre agarrando, pueden ser puntos en U, como los que se ven en el dibujo, o puntos en 8, ¿no es cierto?, y luego lo pasamos en el collarín de las prótesis, descendemos la prótesis, amarramos, cortamos los hilos y ya esta prótesis está en su posición. Esta es una prótesis que actualmente no se usa, fue la primera prótesis que salió al mercado, que es la prótesis Star Edwards, es una obra de ingeniería bastante ingeniosa, en la cual, como ven, es una canastilla con una pelotita que flota ahí en esa reja, y que obviamente, ¿no?, cuando está el corazón en diástole, la sangre pasa a través de la válvula, ¿no es cierto?, ¿no?, a través de bordeando toda la pelotita, se llena el ventrículo y conforme se va llenando, cuando ya se produce, se va a producir la sístole, esta pelotita flota y tapa el orificio y ya producida la sístole no queda otro camino en la sangre que irse por la válvula aórtica, ¿correcto? Entonces fue una obra de ingeniería bastante buena, ¿no?, pero esta válvula tenía una superficie demasiado amplia, ¿no? Bueno, acá estamos viendo algunas fotos, ¿no?, de cirugías de reemplazo de la válvula mitral. Estas son las válvulas más modernas, ¿no es cierto?, con las cuales trabajamos y hacemos el reemplazo. Ahí la válvula ya está en su posición, simplemente falta amarrar los hilos y cortarlos
para después, ya con la válvula de superposición, proceder al cierre de la aurícula. Sacamos este separador, hacemos el cierre de la aurícula, soltamos el clan de la aorta, le entra sangre de la propia máquina de circulación extracorpórea de sangre oxigenada, pero ya sin potasio, le entra sangre al corazón, y este corazón va a recuperar su automatismo. Después ya retiramos las cánulas, hacemos una buena hemostasia y cerramos el esternón en la cavidad. ¿Correcto? Cuando se trata de reemplazo valvular aórtico es igual, ¿no? Aquí es una esternotomía media, ya me hemos puesto el cráneo en la aorta, pasamos la cardioplegía, paramos el corazón y ahí procedemos pues a hacer la aortotomía, retiramos los velos, cortamos, etcétera. Siempre tenemos que tener cuidado de, a través de las coronarias, que no pase ninguna partícula de calcio que pueda obstruirla, ¿no es cierto? Como también, si fuese necesario, por ahí mismo le puedo pasar la cardioplegía anterógrada para estar más seguros, ¿no es cierto? Después de retirado todos los velos, pasamos los puntos en el anillo, después en la prótesis, descendemos la prótesis, amarramos, cortamos los hilos y luego hacemos la rafía de la aorta y, como ven, esto es el reemplazo valvular. ¿Claro? Aquí tenemos una válvula aórtica, tenemos que limpiar bien el anillo para que no quede nada de calcio, ¿no es cierto? Descender bien la prótesis, y acá hay que tener especial cuidado de que la válvula descienda bien para que no nos obstruya, ¿no es cierto?, en los orificios de las coronarias, que están aproximadamente en esta ubicación, por encima de la válvula, ¿no es cierto? Aquí están muy cerca, entonces si la prótesis queda montada encima, podríamos obstruir ese orificio de las coronarias y bueno, nos quedamos sin paciente, porque si no le entra sangre por las coronarias, ese corazón se va a infartar y se va a morir el paciente, ¿no? Las diferentes prótesis a lo largo de la historia, como le digo, ¿no? Esta prótesis de Starleware era una prótesis de un diseño bastante ingenioso, pero el problema es que tenía demasiada superficie y había que anticoagular al paciente con enormes cantidades de warfarina. Posterior a ello ya vinieron las prótesis un poco más dinámicas, hemodinámicas, como se dice, ¿no? En la cual ya los discos fueron planos, semicóncavos, ¿no es cierto?, de carbón pirolita, que no es antitrombótico, es un material inerte, no es trombogénico, pero todo el soporte donde va sostenido estos discos de carbón pirolita requieren, sí son trombogénicos, pero no el lacrón, el metal, todo esto es trombogénico, menos el disco. Hasta el momento actual en que usamos este diseño, que también es de carbón pirolita, que todo eso también es de una aleación, digamos, de titanio, no más flexible, no es trombogénico, pero de todas maneras a los pacientes se les tiene que dar anticoagulante, porque de todas maneras el anillo produce trombogénico, ¿no? Entonces hay que anticoagular a los pacientes. Las diferentes prótesis que han ido apareciendo en el mercado, ¿no? Hasta el momento actual, estas son las prótesis que han quedado, y ya todas las demás han salido del mercado, ¿no es cierto?, porque eran muy trombogénicas, había que dar mucho material, ya poco a poco se han ido superando. También estas son más hemodinámicas, por decir así, el flujo es central. En estas el flujo tenía que salir para un costado, chocaba contra la pared, daba la vuelta, etc. De todas maneras no eran tan fisiológicas. Pero bien, cuando hablamos de estenosis de válvula mitral de origen reumática, hemos dicho que se presenta en gente joven, ¿no es cierto?, alrededor de los 20 y tantos años para adelante, hasta los 35, 40 años, y la mayor incidencia es en mujeres jóvenes, mujeres que son económicamente productivas, pero también están en una edad reproductiva. Entonces, muchas de estas jóvenes, por estenosis de válvula mitral, ansían la maternidad, y obviamente si se les coloca una prótesis mecánica como las que les he presentado, requieren anticoagulación, y el anticoagulante es teratogeno.
entonces no podrían tener prótesis. Ante esa imposibilidad, la industria médica fue desarrollando, ¿no es cierto?, el uso de prótesis biológicas, prótesis hechas de pericardio bovino, pericardio porcino, que asemejan la válvula aórtica, que se confeccionan manualmente y que su colocación es al igual que cualquier prótesis, ¿no? Por ejemplo, en este caso, que es una válvula aórtica, se abre la aorta, ¿no? Se cortan las comisuras, se pasan los puntos, de ahí se pasan estos puntos en la prótesis, en su filo de Dacron que tiene acá, y pasados los puntos se desciende la válvula y ya la tienen en su posición. ¿No? Parece una válvula nativa en posición aorta. Entonces, esta es la prótesis biológica. Estas prótesis, ¿no es cierto?, que como digo, son de origen porcino, de origen bovino, se hacen con el pericardio de estos animales, ¿no? Animales que son criados en cautiverio, ¿no? Y con todos los cuidados del caso para evitar la posibilidad de infecciones, y que siendo jóvenes son sacrificados estos animalitos y se les saca el pericardio y con eso se confeccionan las válvulas, ¿correcto? Ya hay válvulas de diferentes diseños y estas prótesis biológicas, como les digo, no requieren el uso de anticoagulantes. Entonces la persona tiene una válvula protésica, ¿no es cierto?, pero no requiere anticoagulación. Obviamente que nada hecho por el hombre es perfecto y desgraciadamente estas válvulas así diseñadas y que parecen ideal, ¿no es cierto?, tienen el inconveniente que por estar hechas de un tejido biológico ajeno a nuestro cuerpo, envejecen rápidamente. Se acartonan, se endurecen y terminan reproduciendo los síntomas propios de una estenosis de la válvula, ¿correcto? Entonces, ahí tenemos que estas válvulas duran en promedio 10 años, las que llegan a nuestro medio. Ya hay válvulas en otras latitudes que duran 15, 20 y hasta 25 años, ¿no? Tienen un mejor tratamiento, como se dice. Entonces, estas válvulas, en estos casos, a esta mujer que hacía la maternidad se le puede plantear la estrategia de ponerle esa prótesis biológica que se sabe que le va a durar en promedio 10 años, y en esos 10 años puede tener sus 6 hijos si desea, ¿no es cierto? Y de ahí ya va a tener que retornar para cambiarle esa válvula biológica por una válvula mecánica definitiva. ¿Está claro? Entonces, las válvulas mecánicas tienen una garantía de fábrica de no menos de 30 años. Entonces, obviamente, ya prácticamente son válvulas definitivas para toda la vida. ¿Está claro? Esto que empezó solo para las mujeres jóvenes que ansían la maternidad, ahora, actualmente, se puede hacer, no se usa este sistema para personas jóvenes que por cuestiones de trabajo, ¿no es cierto?, viven en lugares, ¿no? O sea, por cuestiones de profesión, perdón, no están expuestos a traumas. Por ejemplo, alguien que sea futbolista, boxeador, karateca, que practique deportes de aventura, ¿no?, que esté expuesto a la posibilidad de golpes, ¿no?, que sea alpinista, por ejemplo. Entonces, obviamente, no puede estar anticoagulado, no puede poner una prótesis mecánica y tenerlo anticoagulado porque él no podría continuar con su profesión. Entonces, a esta persona se le plantea lo mismo, ¿no? Se le puede poner una prótesis biológica, 10 años va a poder hacer su actividad profesional, ¿no? Si es futbolista va a poder sacar su botín de oro, ¿no es cierto? Después de los 10 años ya se vuelve a operar, se le cambia la válvula por una prótesis mecánica y el anticoagulado, y obviamente ya debe de cambiar de profesión, ¿no? Ya si era futbolista ya no va a jugar, pero sí puede ser entrenador, por ejemplo, ¿no? Cosas así. Entonces, y en nuestro medio también lo usamos por cuestiones
socioeconómicas, ¿no? Pacientes que viven en la selva, ¿no? Que viven en pueblos un poco alejados, donde no hay hospital, que no puedan controlar la anticoagulación, que no puedan conseguir la warfarina fácilmente. Definitivamente se les plantea la misma estrategia, ¿no? Se le pone prueba biológica y tienen 10 años como para que planifiquen mudarse a la capital de un departamento, ¿no? O de provincia donde haya hospital, donde le puedan controlar, entonces ya se vuelve a operar, se le cambia la válvula y con una prótesis y ya queda en estos lugares. Y así, y en las personas de edad avanzada cada vez más, pero los pacientes por encima de 75, 80 años, les planteamos el uso de prótesis biológica. Para ellos sí, ya es de por vida, ¿no? La idea es esa, que no tengan necesidad de tomar anticoagulantes, ¿no? Y pueda cambiarse de la válvula. Muy bien, entonces, estas válvulas, ¿no? Biológicas, en sus inicios, en el mismo hospital nosotros confeccionábamos las válvulas hechas de dura madre, que hacen artesanalmente, ¿no? Como digo, toditas estas, hasta la actualidad, todas estas válvulas son hechas artesanalmente. Obviamente que la tecnología nos hace más sofisticadas, pero esta era en sus inicios las válvulas que poníamos como válvulas biológicas, ¿no? Y todos estos los instrumentos que utilizábamos para poder diseñar las válvulas y así. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta, espero no haberlos agotado demasiado. ¿Alguna pregunta? ¿No hay preguntas? No, doctor. Bueno, pues no sé si he sido muy claro o se ha arrullado demasiado. Muy bien, espero que hayan comprendido todo lo que he pretendido explicarles y bueno, sigan pasando su día bonito y ya nos veremos la próxima semana. Es la última semana de esta rotación, así que ya para la próxima semana debe ser el examen, así que ya procuren leer, estudiar un poquito más y ahí ya nos veríamos. Muy bien, gracias, buen fin de semana para todos, ¿no? Gracias por su atención. Buenos días. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Igualmente.